Eso es muy curioso, en verdad, ¿no? Que vemos el momento cuando empiezan a escribir a la mitad, un poquito después, los años 60 del siglo XVI, aquí en el Valle de Oaxaca, empiezan a escribir y de allí vemos, bueno, no es como un movimiento desde el centro, pero vemos en otros lugares que empiezan a escribir también. En la Sierra Zapoteca empieza escribir, bueno, por lo menos los documentos más tempranos que tenemos de la Sierra son de 1595 y a partir de ahí tenemos una producción muy regular que dura hasta el inicio del siglo XIX, relacionado con la independencia precisamente. Entonces, la razón por escribir era pura necesidad. Si a una persona quería algo, ¿no? Pues entonces tenía que escribir y presentarlos ante las autoridades, ¿no? Entonces, para eso tenía que escribir en papel y tenía que escribir en palabras que se podía leer, ¿no? Antes dibujaron, pero esto no fue una manera muy eficiente, digamos, dentro del nuevo contexto que era el contexto colonial, ¿no? Entonces, los dibujos se perdieron, ¿no? Y vemos básicamente alrededor de 1630 en la escala de toda Mesoamérica o de toda Nueva España, vemos que la pictografía ya desaparezca y la escritura entonces en este momento empieza en verdad, en serio, ¿no? En el siglo XVII hay literalmente cientos y cientos y cientos de documentos y aumenta incluso durante el siglo XVIII y en la segunda mitad del siglo XVIII, bueno, incluso los últimos 30 años del siglo XVIII, vemos el bajón, ¿no? Y con la independencia, las autoridades, las nuevas autoridades, declaran que no se acepta documentos escritos en lenguas indígenas, ¿no? Entonces solamente, y dicen literalmente, aceptan documentos escritos en la lengua en que está escrito la Constitución, que es español. Hay también un movimiento de aprendizaje autónomo y eso es muy interesante. Vemos, por ejemplo, en la Sierra específicamente, vemos en el inicio del siglo XVIII, de ahí lo sabemos por lo menos, surgen documentos, son calendarios antiguos, con el sistema calendárico antiguo prehispánico, que todavía utilizan en libritos, escriben libritos y hacen una investigación en este momento de idolatría, ¿no? Como le llaman, ¿no? Investigan entonces idolatría, surgen más de 100 libros calendáricos, todo es escrito en alfabeto, pero en zapoteco, y cuando van a buscar testimonios sobre este asunto y varias otras prácticas religiosas, ¿no? Dicen, varios testigos dicen que yo aprendí de este maestro y yo aprendí de este maestro. Y de hecho, de esos más de 100 calendarios, hay un grupo de 6 que fueron escritos por un escribano. Y ese escribano no eran escribanos oficiales. Entonces allí vemos otro movimiento que es muy difícil, obviamente, trazar, porque no tenemos documentos. Tenemos esos documentos del inicio del siglo XVIII, pero ese seguramente es un movimiento que ya estaba en pie desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces hay mucha escritura, pero solamente vemos la escritura oficial, escrita por un escribano reconocido oficial, ¿no? Todos los textos que tenemos son principalmente, pero estoy hablando sobre 99%, son textos legales, digamos. No necesariamente fueron escritos para ser usados en un juicio o algo así. Son un testamento, gente escribe un testamento para dejar las cosas a sus hijos, ¿no? Y tener un registro de eso. Lo que nosotros encontramos son esos documentos cuando fueron utilizados durante un juicio, ¿no? Entonces por eso están en los archivos, pero seguramente había cientos y cientos y cientos de documentos más que no quedaron en un juicio y por eso pocos de esos están conservados hasta hoy día, ¿no? Hay también textos religiosos, esos principalmente fueron escritos por religiosos españoles, que escribieron estos textos para difundir a sus colegas, para que ellos pudieran aprender la lengua y así evangelizar. Pero este en verdad es un grupo relativamente pequeño,
Ese sería el otro 1% que hay por ahí. Durante el Porfiriato, cuando vemos un crecimiento del interés en la cultura y empiezan a escribir otra vez. Pero en este momento son más bien maestros y la misma situación que tenemos hoy día, ¿no? Muchos maestros en los pueblos que dicen, oh, yo quiero escribir en mi propia lengua, empiezan a escribir, ¿no? Algo así había también en el siglo XIX, ¿no? Entonces, pero esa situación es muy diferente. Muchos de los textos, bueno, por lo menos de la Sierra, están en archivos, en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, que es un corpus interesante, y hay otro grupo muy grande, bueno, es el corpus más grande, en el Archivo Judicial, aquí en Oaxaca, ¿no? Ese es un corpus muy grande, hay otros documentos en el Archivo General del Estado, y hay unos textos, pero muy pocos, en Sevilla, ¿no? En Sevilla, en el Archivo General de Indias, ¿no? Pero hay muy pocos allí. Por lo demás tenemos unos documentos, hay por ejemplo uno en 3 documentos en Nueva York, ¿no? Pero ese es de verdad muy poco. Y hay muchos documentos en los pueblos mismos todavía, ¿no? Entonces ahí cuando hablamos sobre problemas a accesar, no es necesariamente el acceso a los documentos, sino ir allí. Tiene que ir a hablar con las autoridades y pues entonces que te dan permiso. Normalmente, en verdad, hay mucho apoyo en los pueblos para abrir sus archivos y todo esto. Hay cambios fuertes, en algunas regiones menos que otros. Por ejemplo, en el Istmo hay menos cambio en la lengua cuando comparamos con el zapoteco del siglo XVI. Hay menos cambio que, por ejemplo, en la Sierra Norte hay mucho más cambio. Cuando la lengua zapoteca es tu lengua, puedes leer bastante bien los documentos. Con experiencia, necesitas experiencia. Entonces tiene que tener un cierto conocimiento lingüístico para poder entender los cambios, ¿no? Entonces, tu texto es del siglo XVIII, ¿cómo está relacionado con lo que yo digo hoy día? Entonces, para eso necesitas entender los procesos de cambio de las lenguas. Si no, te puedes meter en muy grandes problemas. En todas las lenguas tienen préstamos. El holandés, mi lengua nativa, tiene también préstamos de francés, de inglés, de alemán y todo, ¿no? Eso es normal. Este en sí no es el problema. El problema es cuando este proceso de prestar palabras está dentro de un contexto de discriminación. Ahí sí hay un problema. Porque en este momento, cuando uno se siente discriminado, ¿no? por su color de piel, por su lengua, por donde vive, lo que sea, ¿no? Si es discriminado, entonces en este momento esta persona es más probable que esta persona entonces va a rechazar su lengua, ¿no? Entonces va a utilizar e incorporar otras palabras. ¿Por qué? Porque da más prestigio y da más... este es el problema. Entonces el problema en sí no es el préstamo. En el préstamo no hay de otra. Es normal. Cuando hay contacto, hay prestar. Igual que culturalmente, ¿no? Entonces yo veo cosas y digo, eso es interesante. Entonces yo voy a poner la misma ropa porque, mira, esto está bonito, porque me gusta. Pero si este es porque yo elijo hacer esto, está bien, está mal, ¿no? Cuando yo lo hago porque yo quiero ser el mismo nivel, el mismo respeto que la otra persona. Ahí está el problema. La gente toma una decisión basada en la situación en que están, ¿no? Entonces ahora dicen, no, nosotros queremos preservar, entonces queremos usar palabras puramente zapotecas, ¿no? Es legítimo, ¿no? Es legítimo, igual que decir, ¿sabes qué? No, yo voy a utilizar la palabra oveja. ¿Por qué? Porque, pues, me parece raro decir venado, algodón. Esto también es legítimo, ¿no? La cosa es, como dije, es mientras que tomas decisiones basado en tu propia identidad.